no importa dónde esté el profeta de Dios, él está en la tierra con un propósito divino para el año, el mes, la semana, el día, la hora y el minuto que Dios ha determinado. Puede tener un ministerio de muchos años, pero de todos esos años hay un momento en específico que es donde Dios cumple todo el propósito principal para el cual lo envió. Ustedes pueden ver la vida del Señor Jesús. Tuvo 33 años sobre la tierra, pero de 33 años solamente 3 años y medio fueron de ministerio. Y de los 3 años de ministerio, 3 años y medio, solamente 6 fueron en adopción. Y de los 6, solamente 3 días fueron los días que cumplieron el propósito principal de la venida del Señor 2000 años atrás. Fue para efectuar la obra como Cordero de Dios, morir, derramar su sangre para limpiar de pecado a todos los hijos de Dios, ser sepultado, ir al infierno para que diera testimonio allá. Podía ir al infierno porque el pecado del mundo cayó sobre él, y después pasó al paraíso para traer a los que estaban en el paraíso, Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos, traerlos en la resurrección que le había sido prometido a los santos del Antiguo Testamento. Ellos resucitaron, los santos del Antiguo Testamento, los escogidos del Antiguo Testamento resucitaron en la resurrección del Señor. Y después ascendió al cielo, fue al templo de Dios para llevar a cabo una labor que tenía que ser llevada a cabo, que dependía de aquellos 3 días especiales, aquellos últimos 3 días de ministerio del Señor. Bueno, los últimos 3 días de la primer parte de la semana 70. O sea, los últimos 3 días de los 3 años y medio de ministerio. Esos eran los más importantes, porque esos eran en donde él plenamente actuó como el Cordero de Dios y cumplió el propósito para lo cual él vino. Por eso él siempre anunciaba un propósito. Algunos decían, nunca te acontezca a ti tal cosa, pero ellos no comprendían. Bueno, ¿qué será? ¿Qué será cuando él termine su labor como Cordero y se convierta en el león de la tribu de Judá? ¿Cuánto tiempo estará ese ministerio? ¿Y en qué parte de ese ministerio será que hará la obra? ¿Cumplirá plenamente la obra de león de la tribu de Judá? ¿Podrá tener un ministerio de días, meses o años? Pero de todo ese tiempo habrá un tiempo en específico donde consumará la obra, en donde nuevamente podrá decir, consumado está. Estaba consumando allí la gran obra de Cordero de Dios. ¿Cómo será cuando consuma la gran obra de león de la tribu de Judá? Entonces habrá hecho lo que se necesitaba hacer para que todo funcione de acuerdo a la obra de león de la tribu de Judá. Bueno, de eso no queremos hablar mucho. Ustedes saben, y yo sé también, que hay muchos misterios ahí, o es un misterio todo eso, y en estas cosas hay muchas cosas que es mejor ni saberlas hasta que no sean realizadas, porque como tenemos el poder de la palabra hablada, podemos hablar cosas que creen situaciones desfavorables para la gran obra de Dios.
Así es que por eso algunas veces hay que abstenerse de comentar o hablar algunas cosas, y no es porque uno no quiera darle a conocer las cosas al pueblo, sino porque hay personas que no están todavía suficientemente maduras para usar bien ese conocimiento, y entonces el enemigo haría mucho daño. Ustedes recuerdan allá en el séptimo sello lo que dijo el cuarto Elías. Él dijo: si el diablo supiese el secreto que hay debajo de ese séptimo sello, si él supiese el secreto que hay en esos truenos, el diablo haría mucho daño. Pero él no lo sabe. Y si no lo sabe, entonces, si Dios obra de tal manera que nosotros no sepamos algunas cosas claves, pues el enemigo tampoco las va a saber. Fue dicho, si nosotros pudiéramos recibir la revelación y quedarnos callados, entonces sería otra cosa. O sea, el enemigo no podría hacer nada porque cada uno sería reservado, no estaría comentando nada. Pero cuando comentamos mucho, por causa del poder que hay en la palabra que hablamos, entonces creamos situaciones desfavorables para la obra de Dios. Y nosotros, conociendo que ese misterio del séptimo sello es la cosa más grande y la cosa que Dios ha tenido en secreto por toda la eternidad. Cuando el Señor Jesús habló de eso, de ese secreto, dijo: nadie sabe, ni aun los ángeles, ni el mismo Hijo sabe. Estaba hablando del misterio del séptimo sello, estaba hablando de la segunda venida del Señor, de la segunda venida del Señor como el león de la tribu de Judá, con el propósito para el cual Él viene, y las cosas que estará haciendo para poder cumplir ese propósito. Todo propósito que haya conlleva una labor, y toda labor que se haga, si no es bien hecha, no cumple el propósito para el cual se está haciendo la labor. Así es que, fíjense, cuando el cuarto Elías, al cual nosotros conocemos a través de la Escritura y a través de los mensajes que él trajo, él recibió de parte de Dios un ministerio poderoso, y en ese ministerio poderoso le fueron revelados ciertos secretos, los cuales él solamente debía conocer y usarlos. Pero cuando dio a conocerlos, por ejemplo, la primera etapa, cuando la dio a conocer, entonces aparecieron imitadores. Cuando dio a conocer públicamente la segunda etapa, aparecieron imitadores. Porque al él hablar y mostrar, la palabra tiene tanto poder que crea. Y como le fue prohibido que hablara, porque iba a producir, a crear cosas que estarían opuestas al programa de Dios, al hablarlas, al darlas a conocer y al mostrarlas, creó algo lo cual fue en contra del plan de Dios. O sea, creó algo que fue utilizado por el enemigo en contra de la obra de Dios. Fíjese, hizo imitadores. O sea, el ángel del Señor le dijo: mira todo lo que has hecho, mira todo lo que tú has creado, mira todo lo que tú has hecho, por decir,
lo que yo te dije que no dijese. Porque hay cosas que se pueden decir, pero hay cosas que el ángel del Señor dice, de eso, ni una palabra. Y cuando él dice así, él sabe por qué. Y si él sabe por qué, lo mejor es hacer como él dice, porque él sabe, porque él es el que está a cargo de toda la obra de Dios. Los hombres que Dios usa, los profetas que Dios envía, son instrumentos de Dios. Y cuando nosotros sabemos que los hombres que Dios envía, los profetas que Dios envía, los cuales ya hemos visto actuando a través de la Escritura, si no se cuidan, cometen errores, porque son humanos. ¿O usted quiere ver un profeta que no comete errores? Mire, cuando usted ve un profeta que no comete errores, que Dios le envíe un profeta que no comete errores a una edad y que no tenga él ni una falta, mire, es mejor morirse, porque él va a reclamarle a esa gente de ese tiempo de acuerdo a él. ¿Sabe lo que significa eso? Que él no podrá concebir que usted cometa un error si él no comete errores. Y él entonces, dice Dios en su palabra, y dice el cuarto Elías, que los profetas son el juicio de Dios. Y si son el juicio de Dios, entonces ya usted sabe que si él no puede aceptar que una persona cometa faltas porque él no comete ninguna, pues entonces él dice, y él puede pedir o reclamarlo, reconocer delante de Dios, que esa gente lo que se merecen es el juicio de Dios y no va a orar por ellos. Mire ahora Estados Unidos, del cual dijo el cuarto Elías, ya yo ni oro por Estados Unidos. ¿Quién va a orar ahora por Estados Unidos? Si el profeta que Dios levantó entre ellos se sintió tan mal y tan rechazado por ellos, le buscaron falta por todos los lugares, y él, como era humano, tenía falta, pero se pusieron a buscarle falta y a rechazarlo, y entonces se levantaron los imitadores para pervertir el plan de Dios, y todo eso le es reclamado delante de Dios a ese pueblo. Y entonces, como le buscaron falta al profeta de Dios, entonces, ¿qué dijo el profeta? Ahora yo voy a examinar la de ustedes. Y comenzó por lo que le hicieron los norteamericanos a los indios. Y dijo, lo van a pagar bien caro. Así es que eso es la consecuencia de haberle buscado faltas al cuarto Elías. En vez de haberle dicho, nos alegramos que usted sea uno como nosotros, que siente hambre como nosotros, que tiene problemas como nosotros, que se identifica como uno de nosotros. Y podemos así reconocer que Dios está en carne humana, y lo que nos muestra que es en carne es que usted es un hombre como todos nosotros, con sus bajas y sus altas, con sus partes buenas y sus partes malas. Nos alegramos que tenga partes malas, porque nosotros estamos llenos también de partes malas, y si usted no tuviera ninguna, nos va a condenar a todos. Así es que la alegría para ellos debió de haber sido que el hermano Branham tuviese faltas también, porque entonces él podía comprender lo que es una persona tener falta, que aunque no quiera tenerla, pues le aparecen en la vida por algunos problemas o algunas situaciones, y si el profeta las tenía, pues él le decía a ellos, miren, no se preocupen tanto por estas cosas pequeñas, arreglen todo, porque esto yo también tengo mis problemas, tengo mis faltas. Él mismo sacó las de él y mencionó en algunos mensajes, yo mentí en tal ocasión de esta y de esta manera. Pero cualquier persona que no sea espiritual y entendida podría decir, uy, ¿y eso que es un profeta de Dios?
Si usted busca toda la Biblia, usted le encontrará faltas a todos los profetas. El único que no tenía ninguna era el Señor Jesús, y le buscaron y le encontraron. Así es que, para buscar faltas, hay mucha gente. Pero para buscar cosas buenas en la gente, hay pocas. De esas usted debe ser uno. De esas que le busque las cosas buenas que la gente tiene, y que no tenga tiempo para buscar las cosas malas, porque lo que está buscando es las cosas buenas. Y si ve algo que no le agrada, algo que no le gustaría que tuviera tal persona, sepa que usted tiene algunas también que a usted no le gustaría y que a otros tampoco le gustaría que usted las tuviese. Yo cuando veo la historia bíblica en donde se narra la historia de la vida de los profetas, y de la cual no se habla mucho, pero que con lo que se habla ya uno tiene un cuadro bastante claro de lo que son los profetas de Dios, que son humanos como todos los seres humanos, aunque la carga de ellos es más pesada, pero ellos saben cómo desenvolverse en esos momentos. Ellos le buscan la vuelta, como dice el hermano Bermúdez, la maña, porque cada problema tiene una solución. Y si estos hombres de Dios, desde el principio hasta el final, han sido hombres tan humanos que han tenido de las mismas faltas y de los mismos problemas que han tenido todos los seres humanos, entonces no hay por qué uno desanimarse en la vida. Uno tiene que decir, bueno, no solamente a mí me pasan estos problemas. Así es que esto es algo que le pasan a los seres humanos, y esto quiere decir que soy humano. Así es que vamos a caminar hacia adelante, siempre sirviéndole a Dios y sin desanimarnos en la vida, porque hay una vida eterna, hay una tierra prometida muy hermosa para todos los que siguen adelante. Porque el reino de los cielos se hace fuerte, pero los valientes lo arrebatan. Hay que ser valiente en la vida para seguir siempre adelante. Si usted se desanima y vira hacia atrás, ¿qué dice de esa clase de personas? El que pone su mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino. Así es que de los que miran hacia atrás, de los que viran, de los que siempre están mirando hacia atrás para virar hacia Egipto, al Egipto espiritual, de esos lo único que se ha dicho es que perdieron todas las bendiciones. Si estamos en el camino, con o sin prueba, con o sin problema, tenemos una meta, y es la vida eterna, es la tierra prometida. Y después que ya estemos allá con nuestro cuerpo ya transformado, se acabaron los problemas. Pero mientras estemos aquí, tendremos problemas. Los tiene usted, los tengo yo, y todo el mundo tendrá problemas. Todos los profetas de Dios tuvieron problemas a través de toda la historia de los profetas. Así es que, ¿somos acaso nosotros mejores que ellos? Pues si no somos mejores que ellos, pues entonces tenemos que ser conscientes de esa realidad. Bueno, estábamos hablando de nuestro hermano Branham, al cual yo amo mucho, yo aprecio mucho, y en la vida de él, que fue la persona más cerca que estuvo de nosotros años atrás, y que reconocimos como el profeta precursor de la segunda venida del Señor. Cuando yo veo su vida, veo todas las cosas buenas, las bendiciones y todo lo bueno que hizo. Y cuando veo sus problemas de salud, cuando veo sus problemas también de algunas cositas que hizo cuando le fue dicho que no las hiciera de esa manera, y cuando veo que en algunas ocasiones mintió, y cuando veo que en algunas ocasiones
pues él mismo se siente decepcionado cuando veo que en algunas ocasiones él dice que le había perdido el sentir, el amor al pueblo, pero que no se lo había dicho a nadie, y ahí en el mensaje titulado Parado en la brecha, ahí lo hace saber. Cuando yo veo todo eso en un hombre tan poderoso, en un hombre que tenía la palabra para hablarla, y la palabra que no tenía límites en cuanto a poder, y cuando yo veo la parte humana, esa humanidad en ese hombre, entonces para mí es un consuelo. Y para cada uno de nosotros también. Cuando yo veo eso, lo veo desde ese punto de vista. Entonces, si Dios tuvo misericordia de él, y Dios estaba con él, y aún con todo lo que vimos a través de las cosas que él mismo nos dice, porque las dice para que las sepamos, para que no nos desanimemos en la vida. Mire, con todo lo que él dice de él, entonces vemos que Dios lo amaba, que siempre le hablaba, y que cuando partió fue al paraíso. Antes de ir ya lo había visto. Cuando vemos todo eso, vemos lo grande que es la predestinación, la elección. ¿Ve? Todo depende cómo usted vea las cosas y cómo usted hable esas cosas. Si usted toma esas cosas para hablarlas desde un punto de vista negativo, entonces lo que saldrá de su boca serán palabras negativas, lleno de poder negativo, que van a crear un ambiente negativo, una imagen negativa de el cuarto Elías, y van a crear una imagen negativa de todos los que han creído el mensaje del cuarto Elías, y también de todo lo que él esté precursando. Pero cuando miramos estas cosas, las miramos desde un punto de vista, ¿qué? Positivo. Y hablamos positivamente de estas cosas, no criticando, sino más bien mostrando estas cosas para que todos tengamos ánimo, para que ninguno desmaye, sino que siga hacia adelante siempre. Y siempre hablando positivamente, sabiendo lo que hablamos, porque cada persona, como va a ser responsable por lo que hable, entonces debe saber cómo habla. Por eso dice: sea todo hombre presto para oír y tardo para hablar. También dice la Escritura en Proverbios que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Una cosa, un miembro tan pequeño como la lengua, tiene el poder de la vida y de la muerte. Palabras para vida, va a producir vida. Si habla palabras para muerte, va a producir muerte. Bueno, tuvimos hace poco un ejemplo ahí. Si los grandes políticos de la tierra hablan palabras para muerte, pues va a haber muerte, van a haber guerra. Si hablan palabras para muerte como guerras, vamos a pelear contra tal nación o tal nación, pues ¿qué van a producir? Muerte, porque están hablando palabras de muerte. Pero si hablan palabras para beneficio de la humanidad, palabras buenas de cómo resolver los problemas económicos, los problemas del desempleo, y vamos a hacer de esta manera, y ponen a funcionar eso que hablaron, entonces van a producir ¿qué? Van a producir vida. ¿Cómo va a ser producir esa vida? Bueno, la gente entonces van a tener más trabajo, los que no tienen trabajo van a conseguir trabajo, y va el pueblo a tener más vida, y la gente, los hogares van a tener más vida. Va a verse cada hogar florecer, prosperar. Y si compran alimentos,
Entonces esos alimentos, al comérselos, se convierten en células. Y eso es vida. Así es que, fíjese, todo por hablar y poner a funcionar esas palabras que son positivas. Pero si hablan las palabras negativas, pues entonces van a obtener resultados negativos. Si hablan de preparar bombas atómicas de hidrógeno, porque eso funcionaría bien en una guerra, pues están hablando palabras de muerte. ¿Qué produce? Guerras, produce destrucción de la humanidad. Bueno, eso es el poder de la palabra. Eso es el poder de la palabra de los hombres. Ahora vamos a examinar por un momentito el poder de la palabra de Dios. Como, no les quiero explicar mucho, pero vamos a tener una idea. La palabra de Dios viene de Dios. Por eso es la palabra de Dios. Antes de ser conocida aquí en la tierra, Dios la conocía. En el principio era el verbo, la palabra. Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, entre los hombres. Bueno, la palabra de Dios es Dios y viene de Dios. Primero es un atributo. Luego, esa palabra es pasada a otra dimensión, a la dimensión de la teofanía, o sea, la dimensión de la palabra, porque antes de ser la palabra es que un atributo, un pensamiento de Dios. Pero cuando ya pasa a otra dimensión, entonces encontramos que es ahí, ese pensamiento de Dios ha sido captado por una persona, por un hombre. Dios se le ha revelado. Dios le ha dejado discernir a ese hombre los pensamientos divinos. ¿Qué es más grande? ¿Discernir los pensamientos a un hombre o los de Dios? Usted encuentra a través de la Biblia que los profetas nunca han tenido límite. No solamente le han discernido los pensamientos a los hombres, a los seres humanos, sino aún le han discernido el pensamiento a Dios. Y cuando han discernido el pensamiento de Dios, porque tienen las dos conciencias juntas, han sabido lo que Dios está pensando. Y cuando han captado ese pensamiento, el pensamiento de Dios, Dios les ha dicho, esto es mi pensamiento, dalo a conocer. Así como a través de la historia bíblica muchos de los profetas han discernido el pensamiento de algunas personas y lo han dado a conocer públicamente. Los profetas, el principal trabajo de ellos aquí en la tierra, en sus ministerios, es discernir el pensamiento de Dios para darlo a conocer a los seres humanos. Algunos han estado tan ocupados discerniendo a uno que no les ha dado tiempo algunas veces para discernir a los demás. Juan el Bautista era uno de ellos que casi no tenía tiempo para estar discerniendo mucho a algunas personas, discernía, pero discernía casi siempre en masa. A la misma vez, una vez discernió a un grupo grande y cuando le dijo, no les gustó lo que le dijo a ellos. Amén. Y también Jesús en una ocasión discernió los pensamientos de un grupo de ministros de aquel tiempo y les dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero
ustedes procuran matarme. Ellos comenzaron a negar ese pensamiento que tenían en el corazón y comenzaron a desvirtuar el discernimiento del Señor y comenzaron a decir: este tiene demonios, nosotros no le queremos matar, y está diciendo que lo queremos matar. Pero el Señor estaba mirando la intención del corazón. Bueno, vemos todas estas cosas, vemos que el trabajo principal de discernir de los profetas es discernir la mente de Dios, el pensamiento de Dios. Porque para Dios expresar ese pensamiento, para Dios dar a conocer ese pensamiento, tiene que darlo a conocer a través de un hombre. No hay otra forma. Busque la Biblia a ver si Dios ha usado otra forma. Dios ha usado siempre a algún hombre. Aún la Biblia fue escrita por hombres, pero hombres inspirados por Dios. Y los pensamientos de Dios vinieron a ser ¿qué? Los pensamientos de ese hombre que discernió esos pensamientos. Y después usted encuentra en la Biblia esos profetas hablando como si fuera cosa de ellos. Es que la mente de Dios y la mente de ellos se unieron en tal grado que en una ocasión el salmista y profeta David decía: horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Estaba hablando unos cuantos siglos anticipadamente de lo que le acontecería a Jesús de Nazaret. Por supuesto, David tuvo que haber pasado por una experiencia que le hizo sentir de esa manera, y el Espíritu de Dios en él y los pensamientos de Dios en él entonces expresaron, fueron manifestados, fueron hablados de esa manera, aunque él no comprendiese muy bien lo que estaba hablando, porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Pero después se cumplió en el Señor Jesús. Ahí usted puede ver cómo funciona todo esto y puede ver que estos profetas de Dios que usted encuentra a través de toda la historia bíblica, cuando captaban el pensamiento de Dios, sabiendo que ellos tenían el poder de la palabra hablada, tomaban ese pensamiento de Dios, lo metían al corazón, se comían esa palabra, ese pensamiento divino, lo metían al corazón y después lo hablaban. Cuando lo hablaban ya era la palabra hablada. Y entonces después de eso que ellos hablaban tenía que materializarse en el tiempo señalado por Dios. No es el hombre el que le pone tiempo a lo que tiene Dios que hacer, sino Dios. Y es Dios el que también comunica su pensamiento al hombre que él tenga para comunicárselo en el tiempo que él lo tenga. Por eso, entonces, cuando vemos a través de la historia bíblica que estos hombres llamados profetas en la Escritura, cuando hablaban de parte de Dios, lo que hablaban era el pensamiento divino, al hablarlo ya era la palabra de Dios hablada. Ya estaba en la dimensión de la teofanía cuando era hablada. Ya estaba en la dimensión secta y de eso que no se ve, porque hablaron algo y nadie lo veía cumplido, pero de eso que no se ve, de eso que fue hablado, esa palabra siendo tan poderosa y conociendo cada profeta el poder de la palabra, sabía que iba a acontecer de esa manera. Por la palabra fueron creadas todas las cosas, y esos profetas, con esa palabra que hablaron, crearon lo que hablaron. Crearon todas las cosas que después, más adelante, fueron realizadas de acuerdo a eso que ellos hablaron. Eso es la palabra hablada, la palabra creadora. No importa
cuánto tiempo pase, lo que hablan se tiene que cumplir, si es la palabra de Dios. Ahora, en muchas ocasiones encontramos a través de la Biblia que muchos profetas también hablaron sus propios pensamientos, porque tenemos que entender que uno es el pensamiento del ser humano y otro el pensamiento de Dios. Cuando hablaron y no tuvieron para hablar la palabra, el pensamiento de Dios, y hablaron su propio pensamiento, es el pensamiento humano. Y ellos también están autorizados para hablar de acuerdo a cómo ellos entienden, porque ellos también tienen una mente como todos ustedes. Y esa es la ventaja para cada pueblo en cada edad, cuando Dios le ha enviado un mensajero, un profeta, que ese profeta ha captado los pensamientos de Dios y los tiene, pero también tiene sus propios pensamientos. Quiere decir que él puede pensar con los pensamientos o la mente de Dios, o puede pensar con su mente. Y eso es una ventaja. Por ejemplo, cuando él va a traer la palabra, se la trae de acuerdo a los pensamientos de Dios. Y si le hace alguna explicación aparte, de acuerdo a cómo él la entiende con su propio pensamiento, como hacía el cuarto Elías, que decía, eso soy yo lo entiendo de esta manera. Yo el pensamiento divino que capté, yo lo entiendo con mi pensamiento de esta manera. Y de esa manera pues nos ayudaba. Y también, miren lo otro, los profetas que Dios ha enviado, al tener las dos conciencias juntas y poder captar el pensamiento de Dios, pueden traer el pensamiento de Dios al conocimiento de la gente y decirle, Dios piensa de esta manera. Porque cuando le están dando la palabra de Dios, le están diciendo cómo piensa Dios, cuáles son los pensamientos de Dios. Cuando ya lo hablan, ya es la palabra hablada. Y luego, como ellos también piensan, como todos los demás seres humanos, cualquier cosa del pueblo, entonces ellos lo pueden entender también, porque ellos tienen una mente como todos los demás. Y entonces, cuando Dios quiere hacer algo con el pueblo, ya sea que quiera bendecirlos o quiera traerles juicios, como en el Antiguo Testamento, entonces ese profeta, con esa mente que tiene, puede entonces tomar ese pensamiento del pueblo, él pensar como humano, como hombre, y entonces interpretarle también a Dios el pensamiento de los hombres. Así como le interpreta a los hombres el pensamiento de Dios, le puede interpretar a Dios el pensamiento de los hombres. ¿No es eso lo que hacía Moisés? ¿No es eso lo que hacía Moisés cada vez que Dios le decía, quítate de en medio, que los voy a destruir? Dios está pensando con su mente divina, porque la mente de Dios y los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos humanos. Pero Moisés comprendía, entendía humanamente al pueblo y los problemas del pueblo, y comprendía la manera de pensar de las demás naciones, y fue donde Dios y le dijo, no, primero o mejor destrúyeme a mí, ráeme del libro de la vida, de tu libro, pero no lo destruya a ellos, porque van a decir las demás naciones, ¿ves? Pensando como piensan los demás hombres, van a decir las demás naciones y los demás reyes, mira, Dios los sacó de Egipto y no los pudo meter a la tierra prometida y los trajo aquí para destruirlos en el desierto. ¿Qué le estaba diciendo Moisés a Dios? Mira, la manera de pensar de estas naciones, de estos reyes, es esta. Y van a decir eso. No hagas eso. Así lo van a interpretar todas las naciones, y el pueblo, yo sé que es rebelde, pero tú los sacaste de allá y me dijiste a mí que los iba a meter allá, así es que yo quiero que tú perdones el pecado del pueblo. Él
se puso en medio y Dios no lo destruyó. Dios le hizo una oferta a Moisés, una oferta con la mente divina, los pensamientos divinos. Dios, pensando divinamente, le dice a Moisés: mira, déjame Israellos a ellos, eliminarlos a todos, y yo te pondré a ti sobre un pueblo más grande, un pueblo superior que te va a obedecer. Pero Moisés intercedió. Si Moisés hubiera tenido solamente una mente divina funcionando, la mente divina, mire lo que se merecía ese pueblo. Era todo eso que Dios dijo que le iba a hacer. Pero Moisés también se sentía humano. Moisés sentía como todos los demás sentían. Moisés tenía problemas como todos los demás tenían problemas también. Aún a Moisés le podían sacar en cara problemas que él tenía. Aún su familia hasta le sacó en cara problemas que él tenía. Y a Dios no le gustó. Porque Dios dice: no toquéis a mis ungidos. Tengan o no tengan razón. No los toquéis porque ellos son mis ungidos y son para un propósito. Y si ustedes no los tienen a ellos, ustedes no saben ni qué hacer ni cómo caminar. Así es que mejor los dejan quietos y yo arreglo esas cosas con ellos. Ellos saben cómo desenvolverse y ellos pues, los problemas de ellos son los problemas de ellos, son problemas personales de ellos y nadie está llamado a meterse en la vida de los ungidos del Señor. Así es que déjenlos quietos, más bien oren por ellos para que puedan hacer una labor excelente en beneficio de todos, porque el propósito es que sean de grande bendición para todas las personas, que sean de grande bendición para los escogidos, que sean de grande bendición para una multitud aún que nadie pueda contar, y que sean de bendición también para el pueblo hebreo. Así es que ese es el propósito de Dios. Y como son también el juicio divino, el juicio, entonces pues, ya usted sabe, también si para ese tiempo hay algún juicio que Dios vaya a enviar, no hace nada Dios sin que antes lo revele a sus siervos, los profetas. Ellos lo hablan, se convierte eso en la palabra ya hablada y tiene que acontecer. Bueno, y de eso pues algún día hablaremos. Ahora ya usted puede ver a través de la historia todo esto que hablamos, puede ver lo que es el poder de la palabra hablada, y si el poder de la palabra de un hombre es grande, ¿cómo es o cómo será el poder de la palabra de Dios cuando es hablada a través de un hombre señalado por Dios para ese propósito? Ninguna palabra de Dios caerá por tierra, sino que hará aquello para lo cual Dios la ha enviado a la tierra. Así es que dice la Escritura. Y fíjense, dice que es como una espada de dos filos, que parte el alma, el espíritu, o sea que trabaja para bendición o para juicio, para bendición o para maldición, por fuera, por dentro y más adentro también. O sea, en el cuerpo, en el espíritu y en el alma también. No hay límites en cuanto a esa palabra. Ahora, es bueno saber estas cosas porque para los días finales, Apocalipsis 11 y Apocalipsis 19 nos habla de que la palabra de Dios va a salir de la boca de alguien. En Apocalipsis 11 dice que va a salir como fuego. En Apocalipsis 19 dice que va a salir como una espada. Eso no es que va a salir un fuego ni que va a salir una espada, sino que va a salir en esa forma, con esa potencia, que va a salir y que va a hacer lo que ha de ser dicho. Bueno, para que salga esa palabra, no puede salir nada de adentro de una persona por la boca si no ha entrado dentro de su corazón.
para que esté dentro del corazón, esos pensamientos divinos van a ser captados, van a ser comidos, como dice Apocalipsis 10, alguien se va a comer esos pensamientos divinos que están representados en un libro sellado, el cual está en el cielo, pero que va a ser traído a la tierra conforme a Apocalipsis 10, y alguien se lo va a comer aquí en la tierra. Y cuando se lo coma, al final les he dicho, cómetelo porque es necesario que profetices a muchos pueblos, naciones y lenguas. Para profetizar se tiene que comer primero en la palabra de Dios, se tiene que hacer carne en él para después hablarla y que se cumpla también. Así es que esa persona va a captar la mente divina, los pensamientos de Dios para este tiempo final. Todo lo que Dios va a hacer lo va a captar, lo va a hablar y se va a cumplir. Y eso será la manifestación más grande que Dios haya tenido para llevar a cabo y que haya tenido oculta, sellada en un misterio hasta los últimos días. Así es que ya usted puede ver ahí en Apocalipsis que van a ser habladas palabras para bendición y palabras para juicio también y maldición de pueblos, naciones, lenguas y reyes. Así es que ya entonces, conociendo el poder de la palabra, el poder de la palabra que se habla, entonces podemos ya tener un poquito de idea, tener una idea de lo que será el poder de la palabra de Dios que será hablada en estos días finales conforme a lo que Dios tiene programado. Así es que esa palabra va a llegar hasta el espíritu, hasta el alma y va a cubrirlo todo. O sea que no va a tener límites, porque será la palabra de Dios. Y lo que se verá será la manifestación del poder de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder, es más poderosa que toda espada de dos filos. El poder de la palabra. Bueno, ¿y qué si después que sea oída esa palabra de Dios, la repiten también otras personas? Si la repiten desde el ángulo positivo en que fue hablado, en la forma en que fue hablada esa palabra, entonces va a tener un efecto también. Pero eso lo podemos hacer a través de la radio. Ahí es exactamente la misma palabra. A través de grabación, a través de películas, a través de los periódicos, a través de folletos. Y todo eso será la misma palabra cubriendo por todos los lugares, llegando para llegar hasta el alma y el espíritu de la gente. Por eso entonces, al final, el espíritu y la esposa dirán, el que tenga sed, venga y beba. ¿Qué van a beber? La palabra, el agua de la palabra, de la revelación divina, que va a saciar la sed espiritual de la gente y que va a hacer aquello para lo cual es enviada esa palabra. Bueno, si la palabra es enviada para recoger a los escogidos, ¿qué va a recoger? A los escogidos. Cuando es enviada y es hablada en la forma que tiene que ser hablada, la palabra que tiene que ser hablada, tiene que producir ¿qué? La gran cosecha. Cuando es enviada para recoger a la multitud que nadie puede contar, ¿qué va a hacer? Va a recoger a la multitud que nadie puede contar. Cuando sea enviada para recoger a los 144,000, ¿qué va a hacer? Recoger a los 144,000. Pero tiene que ser hablada esa palabra. Hablada en la forma
correcta. Y la forma correcta es la forma en que Dios piensa. Y ya ustedes saben cómo es que puede ser captado ese pensamiento de Dios. Y entonces el poder de la palabra será manifestado. Primero se habla y después el poder, el efecto se ve. Bueno, yo creo que no hay necesidad de hablarle más acerca de este tema porque todos lo han entendido. Es tan sencillo, es tan simple que yo creo que no hay palabras más simples para explicarlo, porque todos yo creo que lo han entendido, hasta los niños.